Hola, soy Miguel Coban, director de Betty Boo, y esto es Directores de la DAC. ¡Corre! ¡Corre! ¿Te molesta que te diga Betty Boo? No es el sobrenombre, es cómo llegó a mí. ¿Cómo llegó a vos? La película Betty Boo está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. Me llegó a mí en realidad directamente como un ofrecimiento de la productora de Vanessa Ragone, y ahí empezó, digamos, el proceso de tanto de adaptación de la novela que escribí con mi hermana, como después ya la producción en la cual yo dirigía. La primera vez que uno la lee, digamos, tiene una sensación de que ya está todo, hay que separar en secuencias, elegir qué queda, qué no queda, pero después cuando uno empieza claramente a leerla con otra intención, es decir, desde la adaptación, desde el guión, tenía todo un plano muy donde los personajes reflexionaban mucho sobre su presente y su pasado, con lo cual eso fue uno de los primeros desafíos de la adaptación, y lograr que fuera una película que tuviera el espíritu de la novela, pero que fuera independiente de la novela. Cuando hicimos Sin Retorno, por estética, como por condiciones de producción, por un montón de razones, hicimos una película muy seca, muy ascética, donde, por ejemplo, la cámara no se movía si los personajes no se movían, ¿no? O sea, y eso producía claramente una densificación de la película. Y claramente ya desde la novela Betty Boo me pedía todo lo contrario, ¿no? Digamos, en la construcción de las noticias, en cómo un hecho llega a los lectores, y a partir de eso cómo se construye una trama policial más bien clásica de género, digamos, ¿no? Y eso me parecía que era toda una especie de un combo. A mí personalmente el policial me atrae mucho, y entonces esto eran como muchos elementos que la verdad que enseguida me entusiasmaron. Bueno, la elección de los actores empezó claramente por el personaje de Betty Boo. Leyendo la novela, el deseo de todos era que fuera Mercedes Morán, y por suerte Mercedes lo quiso hacer. Aparte de que su trabajo me parece extraordinario, trabajar con ella fue un placer. Hizo que la película fuera muy placentera de hacer. En el caso de Brena era bastante difícil, un personaje, esos personajes que a priori no parecen tan atractivos, pero que tienen que ser muy atractivos al mismo tiempo. Y la verdad que encontramos en Daniel Fanego ese equilibrio entre ese personaje que no es un ganador, que no dice nada para agradar, y sin embargo permanentemente nos sentimos identificados y nos sentimos y queremos seguir con él, digamos, ¿no? Alberto Ammann es quizás el personaje que tengo un poco más adaptado con respecto a la novela, pero creo que fue muy redituable, digamos, porque aparte de que Alberto tiene una gran presencia y tiene una forma muy sutil de cómo se engancha en las escenas, cómo está siempre presente y cómo se vincula con el resto de los personajes. La crítica influye más en el director, digamos, que en el fenómeno cinematográfico. Sí creo que hay un vínculo muy fuerte entre un determinado sector de la crítica, porque tampoco es toda la crítica, y los festivales. Y ese sí creo que es la fuerza que más puede llegar a influenciar en cierta producción cinematográfica. Pero claramente hay una influencia en el público masivo, sobre todo en determinados medios, con las críticas más masivas, digamos, ¿no? Al cine argentino yo creo que, o cualquier película argentina, la crítica le afecta. Pensar si son positivos o negativos a veces es como un poco inútil, digamos, ¿no? Es como que hay que aceptarlo y aprender a convivir con ello. Digamos, yo como admiración, tengo admiración a muchos directores, a veces son películas más que directores, que son digamos, de cualquier índole y factor, digamos, ¿no? Digo, desde clásicos como Hitchcock a los hermanos Coen, que me parecen increíbles, digamos, en una precisión, y Kubrick probablemente me parezca el director que más me entusiasma en todos los sentidos. Uno de los mayores desafíos o problemas que tenemos nosotros como industria en este momento es claramente lo que es el lanzamiento, la exhibición, las posibilidades de que la cantidad de películas que hay ya están terminadas logren un lanzamiento razonable, digamos, y no digo que lleguen al público, porque después el público elige lo que quiere, digamos, y uno no puede controlar eso, pero sí por lo menos darle la oportunidad al público, a la película de tener la chance de por ahí ser elegida, digamos, ¿no? Ni siquiera en las salas del Inca, las películas chicas
logran tener un día completo, digamos, ¿no? Tienen 2 funciones, a veces no llegan a la semana, digamos, hay una grilla súper compleja y eso también al espectador a veces creo que no es lo ideal, ¿no? O sea, el espectador necesita saber que está en tal cine toda la semana, hay como una tradición sobre eso. Hay una cosa que sí que es universal, digamos, ¿no? Que es en todo el mundo. El guión no está todavía considerado en términos económicos como un valor agregado para la película, lamentablemente, pero creo que es el más importante de todos. Porque cuando uno no lo tiene resuelto en el guión, en el rodaje no lo va a resolver. Si uno toma lo que se cree que es los elementos fundamentales para que una película sea buena y se ponen todos y todo funciona y hay presupuesto y el lanzamiento y después la película no funciona, digamos, ¿no? En ese sentido, por suerte, el cine, y eso creo que es la parte más artística del cine, una de las partes que todavía sobreviven del arte dentro del cine, es una alquimia y no alcanza con saber contar, saber filmar o tener presupuesto o tener grandes actores. A veces las películas cuajan y a veces no. DAC acompaña todo evento relacionado con la industria audiovisual, por eso es que estamos apoyando desde este lugar esta 4ª convención regional de la industria cinematográfica, acompañando a exhibidores y distribuidores de obras audiovisuales. Soy Marité Juric, gerente de operaciones de Ultracine, que organiza el Vista, que es la 4ª convención regional de la cinematografía. Mi nombre es Carolina Luza, soy productora comercial de Ultracine. Es una convención donde se une todas las partes de la industria cinematográfica. Participan los exhibidores, los distribuidores, las empresas de servicio que proveen insumos de butacas, pochocleras, proyectores, equipos de sonido, todo el equipamiento y los insumos necesarios para el cine. Desde el año pasado está la DAC, los directores, que estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlos. También contamos que esto es nuevo en el Vista, con la participación de CAIC, que es la Cámara Independiente Cinematográfica. Así que de alguna manera estamos incorporando a toda la industria para que se reúna 1 vez por año, para que muestre sus innovaciones tecnológicas, para que muestre su producto que va a ser estrenado durante el año, todas las distribuidoras, tanto los estudios, los grandes estudios como las independientes, pero principalmente tenemos las screenings, que son las presentaciones que hacen los estudios y las distribuidoras y las empresas de tecnología en el cine Cinemark. Y las empresas de servicio dan una charla un poco más informativa acerca de los productos que tienen para la industria. Por otro lado tenemos acá lo que es el Trade Show o Feria Comercial, donde tenemos stands. Las mismas empresas que quizás presentan screenings también están acá, pero acá ya con los productos físicos y con los representantes de ventas que les pueden explicar en detalle las dudas que cada uno de los clientes puedan tener. Por otro lado, también este año se incorporó en la UCA el día lunes una rueda de prensa y luego una presentación del Inca en relación a los créditos garantizar para la digitalización de las salas y para el equipamiento en general y renovación de las salas, que fue muy interesante y tuvo muy buena convocatoria. Todos los exhibidores del interior del país estuvieron muy interesados en este plan que larga el Inca, que parece ser que es muy conveniente. Ariel Lirese del Inca decía que cuando ellos hablan del 100%, que es el objetivo a llegar, hablan realmente del 100%. Digo, que no solamente las cadenas o las grandes salas o complejos, sino también desde el último lugar más chiquito de Argentina está considerado entre el 100%. Nosotros tenemos el 40% de digitalización de salas. Suponemos que este año vamos a llegar al 80% como para fin de año y ya finalizar en el 2015 la digitalización total del país. Todo el mundo audiovisual, cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. directoresabe.com.ar, el sitio del audiovisual. Bueno, buenos días.
Soy Abel Beltrami, director de cine y productor. Cuando fui a Estados Unidos, lo fui a visitar a este amigo de acá de Zárate, que se llama Alonso. Yo traje algo de Tango Canción de Buenos Aires. ¿Lo podemos ver con no? Tiene 15 minutos. Bueno, no, pará que te voy a hacer una reunión. Bueno, entonces aparece un señor que se llama Alex Fortuna. Es un tipo sensacional. Apareció y me dijo Alonso que usted así, sí. Bueno, dice, yo quiero verla y se la voy a hacer ver con unos productores. Y algunos directores. Ustedes dicen, no, está muy bien, le digo, pero mire que dura 15 minutos. Bueno, está bien. Entonces, cuando terminaron de ver la proyección, hubo un acto que se miraron todos y dijeron que ellos no sabían que primero se bailó entre hombres y después de bailarse entre hombres, se bailó entre mujeres y que es la única música con que tiene contacto sexual cuando el hombre la saca a ella para bailar, o lo que se puede producir o no dentro, digamos, de la vida de uno. Dice, a mí me parece que este proyecto es fantástico, lo tiene que terminar. Y bueno, y me mandaron, me vine con la guitarra. Tenía un primer capítulo hecho y tenía una idea que ya había escrito otro capítulo como pero no tenía ese nombre. Entonces, como había que ponerme un número de gancho, que es el verdadero tango, pasión, amor y sexo. Salió, en la charla que tuvimos, salió que había que hiciéramos el segundo capítulo. Le digo, bueno, mira, yo lo voy a intentar, le digo, estoy en condiciones económicas de poder hacerlo, pero déjame que estoy escribiendo el guión. En esa circunstancia se atraviesa un tipo de Medellín, que me vino a ver especialmente, para hacer 10 capítulos de la vida de Carlos Gardel, una serie. Entonces yo le digo, mira, no, yo estoy trabajando en esto y en esto. Y además va a Gardel acá, en un lugar a donde acá está actuando Gardel en un teatro, en la película, que inclusive él filmaba allá al fondo de la calle Corriente, a donde había hecho él mismo de la plata de él, porque era un loco por el cine Gardel, los galpones, y ahí él, con eso, hace la actuación. Entonces está puesta muy especialmente eso porque es un material que yo conseguí de un amigo de Gardel que ya falleció, que no lo tenía nadie. Entonces, bueno, le digo, voy a terminar este capítulo, pues tiene una hora 10. Hice una cosa, solamente hay un actor conocido, muy poco conocido. Lo copié a Ladrones de Bicicleta, lo que hizo de Zika. Agarró actores de la calle. Yo agarré bailarines de tango y bailarinas de tango, las parejas. Entonces me empecé a recorrer la provincia. Este segundo capítulo que ya está cerrado, y para comenzar el tercero, Patotero Sentimental, el rey del bailongo. Acá se muestra la dureza y el comportamiento de lo que significaba en el año 1901 y 1902, cuando fue la época más brava del tango y de los malevos y de los compadritos. Tiene una transición todo, porque cuando aparece la política, los tipos, los compadritos, ya estaba creciendo un poco el país, pero empezó a cambiar los códigos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Los políticos de antes, no es cierto que son históricos, los puedo nombrar, pero que son históricos, como de la Torre, o un montón de tipos, lo usaban como caudillo y para rajar a los tipos, no, ¿a qué venía vos? No, vos no votás, tomátela. Bueno, lo usaban para eso, sino para dar una salípala a todo eso. Eso eran los compadritos que se quedaron sin laburo y pues entonces tiene turno con el compadre. Yo tengo que buscar un personaje que tenga mucha acción en ese año. Abro un libro de tango y dice Francisco Canaro, 1901, El Tigre Millán. El Tigre Millán fue el malevo, no era malevo, porque los malevos en el tango eran los que robaban gallinas, lo insultaban a un tipo, después se escapaban, le robaban la cartera. El compadrito no. El compadrito iba en defensa de la mujer. Por eso murieron varios, como en el caso del Tigre Millán en Puente Alsina. La película tiene mucha acción con ese tipo, que es lo que realmente quería llegar a ser yo. Mucha acción.
le hablo al joven que se interesa poder ir a una escuela de cine y estudiar para llegar a ser o director o productor. Entonces yo le diría que sí, que lo siga, porque es la forma de poder mantener nuestra industria cinematográfica. Entonces yo le digo a los jóvenes que le metan para adelante. Es difícil el camino, no el camino de inteligencia, porque al ser creativo ya tenés una posibilidad importante y vos mismo te vas a dar cuenta si sos o no creativo. Es difícil, pero nada es difícil cuando en un trabajo ese o como este se tiene fe. Al tenerse fe va a llegar al éxito. Soy Sandra Gugliotto, soy directora y estamos en el rodaje de Arrebato. Es la historia de un escritor que lo acusan de haber cometido un crimen que relata en un libro. También hay como una historia que tiene un hilo policial y una parte de la historia que tiene un hilo que tiene que ver con la obsesión, los celos y la pasión. El guión es mío con la colaboración de Sebastián Rostein y la verdad que llevó mucho tiempo de escrituras y reescrituras. Está protagonizado por Pablo Echarri, Leticia Bredici, Mónica Antonopoulos, Gustavo Garzón, Claudio Tolcachir y está Pablo Seijó también. Nos llevó mucho trabajo previo y Pablo tiene ahora como un compromiso con la película y con la historia. A partir de que empezamos el rodaje empezó como la verdad, transformarse y a ser un personaje y como incorporar de tal manera el personaje que tiene un hilo, se lo apropió absolutamente y creo que está haciendo un trabajo hermoso. Trabajamos como 3 meses antes, trabajamos mucho de análisis, trabajamos mucho de análisis completo del guión y del proyecto, trabajamos muchos ensayos, sometimos a la historia a todas las preguntas posibles y a muchos cuestionamientos y a mucho análisis, por un lado intelectual, pero también después trabajamos con mucho ensayo, ¿no? La verdad que también está muy apoyado en la actuación y tengo un grupo de actores que me da placer verlos. La verdad que me da placer verlos trabajar. Me gusta lo que veo, me siento muy bien con ellos. Hoy estamos grabando una escena que es donde, bueno, hay un personaje que tiene que ver con una investigación que él está haciendo, que es el que hace Leticia Bredici, que es un personaje que de alguna manera le vuela la cabeza al personaje de Pablo. Y este es un lugar medio turbio, donde él la encuentra por casi a la mitad de la historia. La verdad es un placer filmarla, para mí es el proyecto, la peli más, de los trabajos que hice es el que más estoy disfrutando. Todas las situaciones son complejas o tienen su nivel de complejidad. Pasan cosas, o sea, hay desde escenas de crímenes, asesinatos, hasta escenas como de una fuerte carga de sensualidad o de sexualidad, pero no explícita, sino como algo de las emociones o los sentimientos de las personas. Tenemos muchas locaciones, entonces, y cada día es como una historia. También desde el guión estaba hecho así, como que era algo... Yo tenía muchas ganas de contar cosas, de que pasaran cosas, y cada día que vengo al rodaje, la verdad que es como un cuentito distinto. Entonces me divierte. Tenemos bastante bosque de Palermo, la zona de los lagos, tenemos una universidad, la Universidad UNSAN, tenemos otra universidad de ciencias económicas, tenemos estacionamientos, tenemos calles, tenemos 2 casas, tenemos despachos de fiscales, tenemos 20 locaciones diferentes, todas en Capital. Lo que me gustaba en esta película era como contar una historia, narrar algo y que la historia y los personajes fueran interesantes. En este momento es como lo que más me preocupa.
por las cosas que estamos viendo, no tanto en cine, sino en series o ese tipo de cosas, cada vez hay más fuerza del relato y cada vez para mí los personajes tienen que ser interesantes. Como algo yo necesito para centrar mi atención más, la mía personal, más de 10 minutos en algo, tiene que ser algo que en algún lugar me parta la cabeza o me traiga una novedad. Si no, yo no me, en lo personal, nada me interesa, no me concentro en nada que no tenga como una novedad, no me interesa algo que sea como lavado, no me importa. Entonces trato de proponer o de buscar cosas que tengan esa potencia. Y a pesar de todas las limitaciones, cuando puedo trabajar con los actores y trabajar con la puesta y todo eso, me siento, en general, siempre me siento súper bien, como que es algo que disfruto hacerlo. Lo que pasa es que yo, como además soy productora y guionista de las películas o de los trabajos que hago, la dirección es una parte de eso. Y la dirección es la que más me gusta y la que más fácil me resulta. Y también la más corta. Porque todo lo demás me lleva 3 veces más, o 4 o 5 veces más que el tiempo de la dirección. Con Las vidas posibles tiene un algo de las líneas, yo creo que es como una continuación, pero como si fuera con el triple de cosas. Pero para mí tiene los mismos hilos que estaban ahí, o las mismas cosas que yo estaba pensando, pero como si fuera triplicada. Y también te diría, bueno, la historia entre un hombre y una mujer, eso sigue estando. O en este caso, un hombre y 2 mujeres. Creo que estoy mucho más tranquila, creo que la verdad que me siento mucho mejor ahora que antes. Creo que todo es para mejor, todo el cambio que hice yo en lo personal, digo, como directora profesionalmente, siempre es mejor ahora que antes en todo. No es que el resultado sea mejor, sino que todos mis procesos de trabajo son todo lo que fui adquiriendo y viviendo y aprendiendo. Es impresionante la diferencia, o sea, me da mucha... Hay cosas que yo digo, esto no lo hubiese podido hacer antes, o no lo hubiese podido hacer de tal manera. Hay un montón de cosas internas que el trabajo y el tiempo y la confianza que voy sintiendo, o la experiencia, o las situaciones, todo el conjunto de cosas son mucho mejores para mí.